Libro de Levítico, capítulo 6, a partir del versículo 8. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Pueden sentarse. Esta palabra fue escrita originalmente en un idioma distinto al castellano, hebreo bíblico, hebreo antiguo. En ese idioma, la palabra que corresponde a fuego es Esh. El primer caso de Esh denota la presencia de Dios como una antorcha ardiente. Vamos a Génesis 15. Dice la palabra allí, en el versículo 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En el versículo 17, de manera específica, la expresión una antorcha de fuego corresponde a Esh, la palabra en hebreo bíblico. Es el primer caso que aparece allí y se traduce como antorcha de fuego. Mire bien este caso. Era costumbre oriental y lo sigue siendo aún el hacer esto que hizo Abraham. Tomó una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. También tomó tórtola y palomino. Sacrificó la cabra, el carnero, la becerra, pero no cortó a las aves. Era costumbre oriental que cuando se iba a hacer un pacto bilateral, pacto entre 2 personas, el uno se colocaba al frente del otro, pero entre ellos se hacía como una especie de pequeño camino real. Los animales eran partidos en 2, una mitad aquí y la otra al frente. Más adelante, una mitad aquí y otra al frente. Y más adelante, la mitad del animal sacrificado de este lado y la otra mitad de este lado. Había como un camino. De esta manera, en Oriente Antiguo, se pactaba, se hacía un pacto, se hacía una promesa. En este caso, estamos hablando por un lado de Abraham y por otro lado del Señor. Abraham propuso al Señor esto, propuso este sacrificio, propuso esta ceremonia. En Oriente Antiguo, la enseñanza, la lección era esta: ocúrrate a ti, ocúrrame a mí lo que le ocurrió a los animales si tú incumples el pacto o si yo incumplo el pacto. El Señor
el Dios Todopoderoso vio lo que su amigo Abraham estaba haciendo y selló el pacto pasando por en medio de los animales sacrificados. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Alabados al Señor. Entonces, el fuego, Esh, era el instrumento por el que una ofrenda se transformaba en humo, que subiendo al cielo simbolizaba que Dios estaba agradado con la ofrenda, que Dios aceptaba la ofrenda. Vamos a Levíticos 9:24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. A menudo en las teofanías el fuego simbolizaba la presencia de Dios. Una teofanía, ¿cómo explicar, cómo definir este término teofanía? Dios manifestándose sensiblemente al hombre o a la mujer. Dios, que es fuego, que es espíritu, adaptándose a la naturaleza humana para que el hombre no sea consumido por su fuego. Eso es una teofanía. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esta es la razón por la cual a veces en el Antiguo Testamento en la expresión de fuego se traduce como fuego consumidor. Éxodo 24:17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. El nombre Ishe significa una ofrenda quemada y se deriva evidentemente del término Esh. Ishe, una ofrenda quemada. En griego bíblico, cuando leemos el Nuevo Testamento, en el griego bíblico aparece el término pur, P-U-R, para fuego. Y en castellano tenemos palabras originadas de este término griego. Por ejemplo, una pira, pirotécnico, son términos castellanos derivados del griego bíblico, de pur. Entonces, fuego, hablar de fuego de Dios es hablar evidentemente de la presencia del Señor. Nosotros hemos tenido la experiencia sobrenatural, agradable, gratísima, de estar en muchos cultos, en muchas oraciones en la casa o en la iglesia y sentir literalmente que nuestros pies se están quemando o que nuestras manos se están quemando o que el rostro nuestro se está quemando por el fuego, o de estar laborando, trabajando y sentir que el cansancio está llegando a un punto en el cual uno cree que se va a desmayar en pleno oficio laboral, y sentir la presencia del Señor y un fuego que llega a nuestra cabeza y se va el cansancio, se va el agotamiento, cesa el ataque y toda oposición demoníaca se va, porque ante el fuego de Jehová no hay nada en esta vida ni fuera de ella que lo pueda detener o que se pueda sostener en pie. Así que el fuego aparece como un elemento importante en las instrucciones sobre los deberes de los sacerdotes en el antiguo culto durante la dispensación de la ley o pacto sinaítico. Los sacerdotes eran los encargados del mantenimiento del culto en el tabernáculo y luego en la sede fija, el templo de Jerusalén. Tenían que purificarse. Es decir, fuego era sinónimo de purificación y fuego también era sinónimo de comunión con el Señor, y fuego era sinónimo de presencia divina en el altar, en los sacrificios, en todo el andamiaje del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Ofrenda quemada. La palabra holocausto
si se traduce, sería algo como ofrenda que sube en humo, es decir, un animal seleccionado según el ritual judío antiguo, se consumía y eso subía en humo. Eso significa holocausto. Holocausto es entonces sacrificio que subió en humo. Eran ofrendas especiales, sacrificios especiales en los que todo el animal sacrificado era quemado. Por ejemplo, el servicio diario consistía durante los días del tabernáculo y del templo judío en 2 corderos. Uno sacrificado en la mañana al salir el sol y otro sacrificado en la tarde a la puesta del sol. Ambos sacrificios eran consumidos sobre el altar con fuego lento, ante el cual los pedazos del sacrificio eran colocados de tal forma que sirvieran como de madera, como de leña. No era tomar al animal y de cualquier manera tirarlo sobre el altar de fuego, no. Ellos tenían la sabiduría, era el conocimiento, la revelación de lo alto, de cómo cortar el animal, de cómo poner las grosuras sobre el fuego de tal manera que servía para que el fuego siguiese y siguiese y siguiese. Ahora bien, el fuego necesita unas condiciones, físicamente hablando, el fuego necesita condiciones. Necesita que haya oxígeno y necesita que haya algo sobre el cual arda. Los extinguidores para cierto tipo de fuego, ¿qué hacen? Cuando se usan, el propósito es suprimir el oxígeno alrededor del fuego para que de esta manera el fuego cese. Es algo físico. Repito, para que haya fuego tiene que haber algo en lo cual arda el fuego. Para que haya fuego tiene que haber oxígeno. Que cese el oxígeno significa se va el fuego. Eso por un lado. En el lado espiritual, ¿qué significa? Veamos la historia de Israel. El libro de Éxodo, al final, en el último capítulo, leemos la escena de la hechura completa del tabernáculo. Cuando el tabernáculo estuvo listo, preparado, de conformidad con los parámetros que Dios le dictó a Moisés en la cumbre del monte Sinaí, cuando todo estuvo listo, había que inaugurarlo. ¿Y sabes cómo fue inaugurado? El Señor derramó fuego sobre el altar y vino la orden a todo Israel: no cesará el fuego. ¿Quién mandó a construir con estas medidas y disposiciones el tabernáculo? El Señor. ¿Quién lo inauguró? El Señor. ¿Y cómo fue la inauguración? De arriba cayó un fuego y todos lo vieron, porque no solamente fue a los ojos de Moisés, el líder, el legislador. No, fue a la vista de todos ellos. Sabían que algo había sido derramado allí, hasta tal punto que nadie podía entrar y había terrorera en medio del pueblo. El Señor inauguró el tabernáculo con fuego y vino la palabra de lo alto: no cesará fuego. Y para que haya fuego tiene que haber algo en lo cual arda el fuego. Alabados al Señor. A su nombre. Pues bien, pedazos del animal sobre el altar. Pero también había otra parte del sacrificio del ritual: leña seca, no leña verde, leña seca, y no cualquier tipo de leña, escogida según los parámetros del ritual hebreo antiguo. Se colocaba, tenía que haber algo siempre sobre lo cual ardiera el fuego, para que el fuego no se extinga, para que el fuego en la iglesia no se queme. Tiene que haber corazones dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Si no, el fuego se va. Y hay algunos que quieren olímpicamente saltar al Pentecostés, al capítulo 2 de Hechos, sin pasar por el sacrificio. No quieren el Calvario, quieren solamente Pentecostés. Y no hay Pentecostés sin que previamente haya Calvario. Calvario significa: muérete a ti mismo y deja que la vida de Cristo en ti sea una sentida realidad. Mira lo que el Señor ha dicho en la palabra. Alabados al Señor. Así es que todo esto era una expresión de arrepentimiento y de fe de todo Israel, no solo de Moisés, no solo de los sacerdotes, no solo de los levitas, sino de todas las tribus
de todo miembro del pueblo hebreo. Y aún de aquellos que, no siendo hebreos, sino de otros pueblos y naciones, se acogían al judaísmo, eran prosélitos. Prosélito o no prosélito, a todos les tocaba pasar por esta expresión de arrepentimiento y fe en todo Israel, a partir del sacrificio que Dios reveló, porque la revelación del sacrificio no vino del corazón de Moisés, no vino del corazón de ningún hebreo, fue el Señor quien reveló cómo se tenía que hacer el asunto. ¡A su nombre! El asunto del sacrificio, tipo del sacrificio de Cristo. En la ceremonia del sacrificio y quema, por ejemplo, de un cordero de un año sin defectos, vemos la presencia de Dios. Tipo es ese sacrificio particular que apunta en la palabra al sacrificio posterior del Señor Jesucristo. Cristo es el antitipo, es decir, la consumación del tipo que se presentó en el Antiguo Testamento. Día nacional de expiación, el 10º del 7º mes del año judío. Ese día era de memorable conmemoración. Era una santa asamblea. Todo el mundo estaba de ayuno. A quien le correspondía, al hombre, al varón que le correspondía fungir, ministrar como sumo sacerdote, no podía entrar hasta el lugar santísimo sin haber sido limpio, sin haber entrado con sangre en la mano. No podía entrar. Es decir, había un sacrificio previo a la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo. Era un solo sacrificio, no dos, uno solo, con dos animales. Un macho cabrío de un año sin defectos, otro macho cabrío de un año sin defectos. Sobre uno, el sumo sacerdote colocaba las manos en la cabeza y confesaba los pecados de todo el pueblo sobre ese animal, y era echado fuera de la ciudad, y con seguridad las fieras del campo lo consumían. Las fieras del desierto lo consumían. Recuerde que Cristo no murió dentro de Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Y el otro animalito, parte de este sacrificio, en el Día Nacional de Expiación judío, era sacrificado. Tomaba la sangre. Esa sangre estaba en un recipiente particular en las manos del sumo sacerdote. Cuando él entraba, pasaba el velo, que era de una capa doble, no una sola cortina, doble cortina. Cuando entraba, él rociaba la sangre del animalito sobre el arca. La rociaba y no podía sentarse, estaba de pie durante un ratico. Lo hacía, es más, era un día de santa convocación, de santa asamblea, pero también había mucho temor. El temor de que él fuera impuro, de que fuera a morir. Y si moría, ¿quién lo iba a sacar? Si nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces, había una cuerda gruesa que la amarraban a uno de los pies del sumo sacerdote. Él entraba, la vestidura del sumo sacerdote tenía al final, allá abajo, pegado a los pies, a las sandalias, campanillas. Y mientras sonaban las campanillas, los que estaban en el lugar santo sabían de que el hombre estaba vivo. Si las campanillas cesaban, estaba muerto. Entonces, en caso de una muerte por impureza del sumo sacerdote, ¿cómo lo sacaban? Alando la pita, alando la cuerda. Así que el Día Nacional de Expiación, 10º del 7º mes, era una santa asamblea, pero también había terronera, había temor por la posibilidad de la impureza de la gente o del sacrificio. Pues bien, ese animalito inocente de un año sin defectos tenía la virtud, su sangre, de temporalmente tapar el pecado del sumo sacerdote, el pecado del pueblo. No lo limpiaba, sino que lo tapaba. Tan imperfecta era esta imagen del sacrificio que se tenía que repetir vez tras vez. Se repitió durante 1500 años aproximadamente de historia de este pacto llamado ley o pacto sinaítico. Se repetía, porque era imperfecto en sí mismo. Imperfecto era el animalito, imperfecto el altar, imperfecto era el agente del altar. Los sumos sacerdotes se envejecían, morían y eran reemplazados.
hasta cuando finalmente llega Cristo y en Cristo se cumple, los tres elementos se reúnen. Él fue el altar, Él fue el agente del altar, Él fue el sacrificio. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él cumplió fehacientemente la palabra, la ley dada a los judíos, a los hebreos. Recuerda que el Señor decía: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pues bien, la figura del animalito nos recuerda el sacrificio del Señor Jesucristo. El animalito sacrificado todos los días, tempranito en la mañana y en la tarde, antes de que cayese la noche, era partido de tal manera que sus pedazos eran como para atizar el fuego, porque el fuego ardía sobre los pedazos cortados de manera bien organizada. Fuego, fuego, alabado sea el Señor. El fuego que consumía este sacrificio, ¿sabes quién lo incendió? El Señor. Él lo derramó en ocasión de la consagración del tabernáculo. Para evitar que se extinguiera, tenía que haber leña, no verde, leña seca. La leña verde me recuerda a uno que no es ni cristiano ni mundano, o cristanoide y mundanoide. De él el sacrificio es imperfecto, es impuro, está contaminado. Cuando uno quema leña verde, el humo que sale es terrible. Si es que sale humo, y el humito que sale, como te cae en los ojos, te enceguece. Mas cuando la leña seca se coloca en el fuego, Padre mío, el fuego arde y se aviva en ella. La leña seca tiene que ver, apunta a, tipifica nuestros sacrificios, una vida sacrificada al Señor, para que nosotros arda el fuego. ¿Cuántos quieren ser fuego de Dios? Entonces necesitas morir y ser leña seca, no leña verde. Leña seca, muerto al pecado en sus manifestaciones. Leña seca, leña seca. Y la leña seca de ayer hoy no nos sirve yo. Hoy tenemos que, ya tuvimos que haber sacado la ceniza de la leña seca de ayer, porque hoy hay que colocar nuevamente leña seca, otro sacrificio. El sumo sacerdote no se presentaba con las manos vacías. Nunca te presentes ante el Señor en el baño, en la cocina, en la iglesia, donde quiera que te encuentres, con las manos vacías. Y no hablo de dinero, estoy hablando de ofrenda, estoy hablando de sacrificio. Antaño mataban animales, hogaño no lo hacemos. El sacrificio nuestro es un corazón contrito y humillado ante el Señor. Nuestro sacrificio es una ofrenda de canto, de alabanza, de humillación ante el Dios Todopoderoso. Hay que remover las cenizas y hay que acercarnos en ropas adecuadas al Señor. Y esto apunta a una vida santa. 12:14 de Hebreos, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora vengamos al Nuevo Testamento. Fuego en el Nuevo Testamento. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya fuiste bautizado en Espíritu Santo y fuego. No dejes que ese fuego se apague, se extinga. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2, Pentecostés, la palabra es Pentecostos, que significa el día 50. Fuego pentecostal. Pur es la palabra en hebreo, en griego bíblico. Así que la palabra pur, ¿cómo entenderla bíblicamente? Pur significa lo que quema, pero también pur significa lo que es quemado. Y no son dos cosas, sino una sola realidad. Como una moneda que tiene dos partes, que tiene dos caras. Así, pur, este fuego del cual estamos hablando, que no es el de la leña en los sancochos en la finca, que no es el del fogón en las cocinas, sino el fuego pentecostal, fuego de Dios, nube de Espíritu Santo y fuego. A ese fuego me refiero, de ese fuego estoy hablando. Lo que quema, puro es lo que quema, pero también puro es lo que es quemado por el fuego.
Alabados al Señor. A su nombre. Yo creo que ya saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Eso es fe. Gracias, Señor. Si usted es leña verde, arrepiéntase de su pecado. Echa a un lado lo que te está impidiendo ser lleno del poder de Dios. Si eres leña seca, recuerda, remoción de la ceniza a diario. ¿Qué hace? Yo oro de mes en mes y cada 3 meses oro y ayuno. ¡Qué bonito! Pero lo dejas de comer todos los días y eres glotoncito y glotoncita. Ay de la mamá y del papá como no coloquen el plato de comida, de sopita y demás a la hora indicada. Te quejas, pero no te quejas cuando tu mamá te dice: hijo, no te veo orando, tú no oras, no lees ni el heraldo. Ahí sí te quejas. Alabados al Señor. Fuego del Espíritu Santo. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mateo 3:11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alabados al Señor. Este orden de la predicación y del éxito apostólicos o de la iglesia primitiva es la clave para entender el plan de Dios que aparece en Hechos. ¿Cómo se relata el avance del evangelio en Jerusalén y hasta Samaria? Amado, Espíritu Santo y fuego. Del capítulo 1 al capítulo 9 y luego hasta lo último de la tierra, del 10 al 28. Alabados al Señor. He aquí una experiencia personal para ilustrar esto de lo que estamos hablando. Hermano, ¿dónde encuentro yo ese fuego? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo permuto? No hay ningún lado. Ese es el fuego de Dios en tu vida, su presencia. No es con verborrea, no es con palabras lindas, no es con palabras humanas de persuasión. No es con actitudes, no es con posturas, no es con opiniones o puntos de vista. Sencillamente es con el Espíritu Santo y fuego. Lo único que respeta a un demonio es que en ti hay una presencia divina y ellos la ven como un fuego y no pueden acercarse. Tu verborrea no la tienen en cuenta, tu postura no la tienen en cuenta, tu rol no lo tienen en cuenta, te irrespetan, pero respetan porque se sujetan al fuego que hay en ti. Primero la cruz y luego Pentecostés. Ese es el orden que está en la palabra. No hay Pentecostés sin cruz. La cruz significa para el hombre, para la humanidad, tropiezo, porque nos recuerda que fue necesario que Dios, hombre Dios, Jesucristo, muriera por nosotros en una infame cruz. Cruz significa para nosotros victoria, no derrota. Ciertamente el Señor murió, fue sacrificado, y vaya de qué manera. Murió por nosotros, exhaló su espíritu, pidió al Padre que recibiera su espíritu, pero previamente dijo algo, dijo: consumado es, tetelestai, he hecho la obra. Así que la cruz del Calvario es victoria para la iglesia. La sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario fue acepta por el Padre, pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y esa sangre en ese sacrificio satisfizo la demanda del Padre eterno de santidad, de rectitud, de justicia. Y ahora todos los que creemos en Cristo Jesús somos hechos libres del poder del pecado, de la paga del pecado, del poder del mundo, del poder de las tinieblas. Y no solamente eso, sino que el Señor prometió que cuando Él se fuese, mientras Él estuvo en la tierra, fue consolador para el grupo de sus discípulos y la multitud que lo seguía. Ido Él, alzado Él a la diestra del poder de Dios, Él prometió antes que enviaría al otro consolador, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está con nosotros. Aceptamos al Señor, creímos en la palabra, aceptamos al Señor. El Señor nos persuadió de pecado, nos arrinconó. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hoy tenemos que hacer enmienda, hoy tenemos que hacer profesión de fe, hoy tenemos que arrepentirnos de todo pecado, de todo lo que hacemos. Todo lo que a mí me impide acercarme al Señor es pecado, hermano.
para que el fuego arda en nosotros. Cuando hay fuego en la iglesia, las tinieblas retroceden. Cuando el fuego empieza a extinguirse, a quemarse, ¿sabes lo que ocurre allá afuera? Las tinieblas avanzan. Alabados al Señor. Primero la cruz y luego Pentecostés. Por ahí hay algunos individuos que creen que van a llegar a Pentecostés sin haber pasado por la cruz del Calvario. Hay arrepentimiento. Primero arrepentimiento. Primero Calvario y luego Pentecostés. Y ahí hay unos sacrificios que el Señor va a demandar de ti y te va a obligar a pasar por ese sedazo con tal de llevar a cabo una obra primorosa en tu vida. Alabados al Señor. Vamos a Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una pregunta para usted: ¿qué significa negarse a sí mismo? Dígamelo. ¿Qué significa que usted se niega a sí mismo? Que ya no haces tu voluntad sino la voluntad del que te tomó por hijo o por hija. Eso es fácil. Si tú quieres es fácil. Si tú quieres es difícil. Depende de ti. Amén. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Ya no hacer lo que nos viene en gana. Ya no hacer lo que nos place. Ya no hacer ni lo uno ni lo otro que nos separa del Señor, sino solamente su voluntad. Eso significa en buen castellano: muero a mí mismo y que vive el Señor en mí. Mengo para que la vida de Cristo se acreciente en mí por el Espíritu Santo de Dios. Ya no hacer lo que yo quiera. Tome su cruz. Aquí la cruz no es la que utilizan en Santo Tomás o en las Islas Filipinas, en donde para ocasión de la Pascua, Semana Santa, algunos son trepados en una cruz. No. Esta cruz significa la carga de pruebas que el Señor a cada uno de sus hijos le entrega. Te ama tanto que no te puede dejar sin una carga de sufrimiento. Porque sin el sufrimiento, que es la vieja escuela en la cual se cuece el ministerio, sin esto no seríamos sino salvajes, indómitos, montañeses. Rienda suelta. Toma tu cruz. El Señor te va a permitir sufrir en la medida en que Él quiera que tú sufras. Y eso lo hace no porque Él sea sádico y nosotros masoquistas, sino porque Él quiere llevar a cabo una obra en ti primorosa, matando al viejo hombre en ti, para que Él, su vida abundante a través del Espíritu Santo, sea realidad en tu vida. Toma tu cruz. Hay cosas que tú pides que el Señor quite que nunca va a quitar. Hay oraciones que has hecho y el Señor no las va a responder porque no coinciden con su soberanía plena. Hay oraciones que tú has pedido, hay cosas que has pedido y Dios no te las va a conceder porque tú no eres mayor que el Señor que te tomó por siervo. Él es soberano, tú no eres soberano, tú eres un siervo, eres un siervo inútil, porque haces lo que el Señor quiere que hagas y de ahí no pasas. Siervo inútil no significa que pudiendo hacer más no lo hacemos. No, Señor, bíblicamente hablando, siervo inútil significa hago justo aquello que el Señor pone delante de mí y para lo cual me unge, ni más ni menos. Y habiendo acabado la obra que puso delante de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Gracias, Señor, tuya la gloria y mío el gozo de permitirme servirte. A su nombre. Alabados al Señor. Toma tu cruz. Es un recordatorio de una palabra del Señor para sus discípulos y por extensión a la iglesia. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Alabado sea el Señor. Pero la aflicción que en el mundo viene a nuestra vida, ¿cuánto puede durar? 40 años, 30, 50, 60, 70, 100. ¿Y qué es ese número de años comparado con la eternidad en gloria? Con el alma empapada de eternidad. Nada, es como un suspiro apenas. Dios aparece en fuego. Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Le quiere decir que este prodigio de día columna de nube, de noche columna de fuego, es
la guía perfecta del Espíritu Santo. Cuando esta nube de día o este prodigio de fuego de noche se detenía, ¿qué hacía los hebreos antiguos? Se detenían. Cuando se movía, se alistaban y se movían hacia donde fuese. Esa es la guía para nosotros, la guía perfecta del Señor por el Espíritu Santo. Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Daniel 7:10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Puede que esté lloviendo, pero ese fuego no lo apaga la lluvia. Una vez hicimos un culto vigilia en un lugar que queda cerca de Salgar. Ahí estuvimos y llovió copiosamente esa noche. El pastor me dijo: tú vas a coordinar, coordina. Había un invitado que vino de Puerto Rico, y en medio de la lluvia los hermanos pusieron como algo así para que el micrófono se mojara. Empecé yo a orar y a orar y literalmente mis ojos fueron abiertos y vi cómo caían llamaradas de fuego, porque donde hay 2 o 3 en su nombre reunidos, allí hay fuego. Derrama fuego aunque no lo veas. Si los brujos lo ven, ¿por qué no lo ves tú? Si los demonios lo temen, ¿por qué tú no te envuelves en ese fuego o dejas que el fuego te envuelva? Donde hay 2 o 3, donde hay 2 o 3 en su nombre congregado, ahí hay fuego, hermano, ahí hay fuego, 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 fuego. El fuego que la iglesia debe tener, el fuego que la iglesia desea, pero en medio del pecado es imposible. El fuego que el pueblo quiere, pero con leña verde no se puede. El fuego que el hombre de Dios quiere, pero que ya no ora, que no busca, allí no hay fuego, ni humito. Ezequiel 1:4 dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ezequiel 1:27 dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. 1:14 de Apocalipsis dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. ¿Y qué de los sacrificios consumidos por el fuego? Vamos a leerlo. Génesis 15:17, ya lo leímos, vamos a repetirlo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Levíticos 9:24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro en el altar. Orden de Jehová. Según Levíticos 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Primera de Corintios, Segunda de Corintios y todo el Nuevo Testamento nos habla de que nosotros somos como hijos de Dios, pero somos templos del Espíritu Santo. El capítulo 2 del libro de Efesios dice que nosotros somos un edificio y que somos morada de Dios en el Espíritu. Pablo más abiertamente habla a los corintios locos de esa época y les dice: oh, ¿no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Y si somos templos del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está en nosotros hay fuego que no podemos dejar apagar con nuestro pecado. Hay que echar leña seca todos los días. Alabados al Señor, a su nombre. ¿Y quién es la palabra? Vamos a la palabra. Hechos 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eres una llama de fuego. Ponte de pie.